¿Qué tal? Buenas tardes. Veo ahí que Ángela levantó la mano. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Si quieren, vamos prendiendo las cámaras y nos vamos viendo mientras se van sumando el resto de compañeros. ¿Qué tal? Hola, profe, hola, Belén, ¿cómo anda Hola, todo? Franco, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, me alegro. Y llegamos a la tercera y última clase del módulo de Derecho Administrativo Ambiental. Ya les queda muy poco para terminar la diplo, así que el último esfuerzo, el último trabajo de los primeros graduados van a ser, así que por suerte va a cerrar Juan Brugue, así que van a tener el lujo de tenerlo a Juan antes de cerrar con la diplomatura. Bueno, mil disculpas por no haberme podido sumar la clase pasada, pero yo siempre digo, uno sabe cuándo empieza a dar clase y nunca cuándo termina. A veces los alumnos plantean preguntas, comentarios, se va alargando, alargando y no quería empezar tarde con ustedes, así que disculpas por eso, espero que hayan pasado un muy lindo día del trabajador. No sé si ya empezaron a grabar, ¿sí? Listo. Bueno, eh, vamos a hacer hoy una aplicación práctica de lo que vimos en las clases anteriores. Bueno, en la primera clase conmigo, ¿se acuerdan? Vimos un poco el panorama de derecho ambiental desde el punto de vista de la Constitución Nacional. Después pasamos a la Constitución Provincial, un par de leyes también nacionales de presupuestos mínimos y después vimos algunas leyes de la provincia de Córdoba vinculadas a temas ambientales y con incidencia en derecho administrativo. La clase pasada con la doctora Langer vieron tema Agenda 2030, ¿sí? Que de hecho este año la Agenda 2030, como es del 2015, cumplió 10 años. Aprovecho a dedicar esta clase a un gran defensor de la Agenda 2030, como fue el Papa Francisco. De hecho, invito a todos a reflexionar y leer Laudato Si, que justamente es la agenda de casa común del Papa Francisco, en donde transmite un mensaje, y si ustedes lo leen junto con la Agenda 2030, van a ver que está muy alineado la Laudato Si con la Agenda 2030, así que los invito a leerlos y reflexionar y pensar cómo podemos aportar desde nuestros lugares, tanto laborales como familiares y demás,
este tema. Y con Natalia también vieron, aparte de la Agenda 2030, algunas ordenanzas y demás en las cuales se aplicaban esos ODS de esa Agenda 2030. El panorama ambiental, como han visto, es amplísimo y cada uno de sus lugares, desde sus municipios, desde sus ONGs, a donde desempeñen el mundo laboral, pueden aplicar más un ODS, más otros ODS. Yo hoy les vengo a contar un poco la meta específica de un ODS en el cual estoy trabajando hace más de 15 años y por el cual estoy trabajando justamente para el BID en algunos países en algunos países de América Latina, entre ellos, por ejemplo, este año estoy trabajando en este tema para República Dominicana y para Perú, y invitarlos a reflexionar si ven la posibilidad de aplicar y trabajar en este tema en sus municipios. Específicamente el tema es la compra municipal sostenible. Compra municipal, podría ser de bienes, servicios y obras. Municipal, porque llevan adelante sus municipios, sus comunas, ¿sí? Si alguno de ustedes trabaja en la provincia, también en la provincia. Si trabaja en el sector privado, podría ser compra del sector privado, no ya del sector público. Y como vimos en la primera clase, cuando hablábamos del concepto de ambiente o de sostenibilidad en sentido amplio, podían ser cuestiones vinculadas, ¿se acuerdan?, a lo ambiental propiamente dicho o a lo social, ¿sí? Si yo les digo compra pública sostenible o compra municipal sostenible, ¿se les ocurre, antes de que yo spoilee el concepto y demás, que después de PPT también lo van a tener subido ahí en el campus, qué se les ocurre? Ya les di algunos tips, le dije bien, servicio, obra, ¿algún ejemplo que se les ocurra a ustedes que hayan llevado adelante o que podría ser? ¿Se anima alguien? Deben tener miedo de dar una respuesta errada, pero bueno, total, todos acá estamos entre colegas, por decirlo así que nada. Bueno, uno puede pensar en una compra, ya sea de un bien, de un servicio o una obra que tiene características o cualidades ambientales o sociales, o también podemos pensar que el productor o el proveedor, hablando de la administración pública cuando compra a privados, puede tener ya sea un bien específicamente ambiental, ¿sí? O puede tener un proceso productivo de ese bien que sea ambiental o socialmente responsable. O sea que uno puede variar el enfoque y decir, bueno, estoy comprando, por ejemplo, un electrodoméstico, eficiencia energética A++, ¿sí? Que es el de mayor energética en el mercado, o también el proceso productivo, por ejemplo, de esta empresa tiene certificada la ISO 14001. Ahí veo que Ángeles y Franco tienen levantada la mano. Los escuchamos. Sí, Belén, sería, por ejemplo, por ejemplo, el tema de lo que son las pantallas solares, todo lo que haga referencia, por ejemplo, a lo que es energía eólica, estaría vinculado a todo ese tipo de compra, digamos, de todo lo que sería para las instalaciones, para hacer realmente las instalaciones, estaría todo vinculado a esa temática, por dar un ejemplo. Exacto, algunos autores consideran que también se está frente a una compra sostenible cuando compras un bien que está destinado a un fin social, como sería un panel solar, astas de molinos de vientos eólicos, etcétera, etcétera. Así que eso sería un bien sostenible, ¿sí? Eso también es así que gracias ahí, Franco, por el ejemplo. Bueno, un poco ya estamos en tema, recordando un poco la Agenda 2030, yo les decía que este es un tema específico de la agenda, yo les decía, bueno, hoy nos vamos a centrar en un caso específico dentro de esta Agenda 2030, que como les decía, cumple 10 años, nos quedan 5 años más por delante, veremos cómo nos va. Van a ver que en el ODS número 12, que es el que habla de consumo y producción sostenible, yo siempre digo que consumo y producción son como dos caras de la misma moneda. Uno no puede consumir de manera sostenible si él no produce de manera sostenible también. De hecho, específicamente en el 12, cuando uno empieza a pensar en las metas para alcanzar ese objetivo máximo, que sería el consumo responsable, en la meta 12.7
habla de promover las compras públicas sostenibles. Así que imagínense la importancia que para Naciones Unidas tiene este tema, que es una meta específica. Pero como yo les decía que son dos caras de la misma moneda, se fomenta que el Estado, y más en el caso como Argentina, como país federal, cuando hablamos de Estado, es tanto el Estado nacional, provincial y el Estado municipal, compre pensando no solamente en la variable precio, sino también pensando en la variable ambiental o social. Y es por eso que en la meta, de hecho, del lado de la 12.7, que es la 12.6, habla de promover las prácticas de sostenibilidad de las empresas. Por esto que yo le decía, si el Estado quiere comprar de manera sostenible, debe haber un proveedor, un privado, que produzca de manera sostenible, y es por eso que estas metas están muy vinculadas. De hecho, al ODS número 12 se lo conoce como el corazón de los ODS, porque dicen que es el que, cumpliendo metas, se hace un 2x1, 3x1, 4x1, permite cumplir a la vez metas específicas de otros objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo? ¿Y por qué decimos entonces que la compra pública sostenible es una herramienta estratégica o inteligente? Yo, por ejemplo, en mi municipio tengo una política específica de cuidado de agua, ¿no? Entonces, si yo tengo una política específica de cuidado de agua porque no tengo tanta agua y entonces un recurso muy valioso, por ejemplo, para mi municipio, sería coherente, hablando de las coherencias de las políticas, yo no puedo, digamos, yo siempre digo, borrar con el codo lo que escribí con la mano. Si yo, por un lado, tengo una política de resguardo de agua, sí o sí tengo que poner a pensar cómo los proveedores a los cuales yo les compro esos bienes, esos servicios, producen ese bien, ¿no? Entonces tengo que empezar a mapear esa huella, digamos, hídrica, que cuando uno habla de huella hídrica se refiere a la cantidad de litros que se utilizan para producir algo. Y a su vez, si yo estoy promoviendo comprar, Disculpa, sí, ¿qué sería mapear, por ejemplo? O sea, hacer un análisis histórico. puede ser hacer un análisis histórico o yo le puedo pedir a ese proveedor que me diga cuál es el consumo de agua, que listo, me presenta la factura de agua de la cooperativa y yo sé cuánta agua gasta esa empresa, ¿no? Ah, Y la empresa me puede decir, miren, yo del año pasado a este fui más eficiente en el consumo de agua y este año gasté menos agua que el año pasado. Lo mismo puede hacer con energía, con todos los servicios que esté, y por ejemplo, con residuos cloacales, con todo puede decir, miren, yo fui mucho más eficiente porque hice tal y cual tal medida, ¿no? Buena pregunta ahí, Franco. Y gracias, entonces, gracias. si el municipio tiene una política de cuidado de agua potable, que eso está vinculado al OS6, que es el que habla potable y saneamiento, si yo, por ejemplo, empiezo a pensar y busco proveedores más eficientes que consuman menos agua, estoy, por un lado, cumpliendo con una meta específica del ODS 12, pero a su vez estoy cumpliendo con una meta del ODS 6. Por eso les decimos que a veces cumpliendo una meta específica de un ODS estoy contribuyendo a cumplir una meta de otro ODS. Por ejemplo, si en el municipio digo, bueno, declaré este año en X municipio el año de las energías renovables, ¿qué tengo que hacer? Buscar proveedores, entonces, que produzcan con energía renovable. Por ejemplo, yo actualmente soy gerenta del Parque Empresarial Austral, que es un parque de la Universidad Austral, donde hay 92 empresas, entre ellas, por ejemplo, Coca-Cola, AstraZeneca, etcétera, etcétera. Y a partir del 1 de mayo, el 100% de la energía del parque es renovable, porque esa es una política, digamos, de nuestra universidad y del parque empresarial que está en la universidad. Yo con esa política estoy cumpliendo hago por un lado una compra sostenible de energía eléctrica, porque yo ya no elijo energía en base, digamos, a petróleo o gas, sino que estoy buscando fuente de energía renovable. Y a su vez, por un lado, hago una compra sostenible y por otro lado, hago una compra de favoreciendo el ODS número 7, que es el que fomenta el consumo de energías renovables, y a su vez contribuyo al ODS número 13, que es el de la lucha contra el clima, porque obviamente la huella de carbono de energía de fuentes renovables es mucho más chica que la huella de carbono de fuentes de gas y petróleo, ¿sí? Entonces, yo por eso hablo de que uno que tiene que ser coherente y ver cuáles son las políticas o prioridades que pone mi municipio y después cuando hago compras,
comprar a proveedores que respeten la misma política que yo estoy destacando en mi municipio. Hoy les puse 2 ejemplos concretos de cómo contribuir teniendo en cuenta criterios ambientales. Pero yo también puedo decir, no, en mi municipio fortalezco y tengo en cuenta criterios sociales. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de la municipalidad de Villa del Dique. La municipalidad de Villa del Dique en plena pandemia 2020 modificó su normativa de compras municipales y en materia de obra pública modificó 2 artículos en donde uno de los artículos dijo que el 50% de la mano de obra debía ser mano de obra local para una obra pública, o sea, gente domiciliada en Villa del Dique. Entonces, por un lado, con eso estoy favoreciendo la mano de obra local, ¿sí? Favorecer la mano de obra local, esto contribuye justamente a una meta específica del ODS número 8. Y a su vez, en otro artículo de obra pública de Villa del Dique pusieron que se debía respetar o tratar de buscar y encontrar la equidad de género en obra pública. ¿Por qué? Porque el ámbito de la obra pública es un ámbito muy masculinizado. Uno ve albañiles, arquitectos, siempre generalmente hombres. Y es por eso que en el ámbito de la obra pública a nivel nacional, de acuerdo a estadísticas llevadas adelante por la UOCRA y Camarco, que bueno, es la Cámara de la Construcción, digamos, y la Unión, digamos, y el sindicato, digamos, de la construcción, cuando hacen estadísticas en obra, ven que solo el 4% del personal de una obra en blanco son mujeres. Imagínense del 100% de trabajadores, con lo cual, si uno empieza a colocar medidas como hizo Villa del Dique, fomenta, digamos, que ese porcentaje sea mucho mayor y, por ejemplo, empiezan a aparecer mujeres soldadoras, etcétera, etcétera, siempre y cuando para eso se necesita, por eso, por ejemplo, UOCRA y Camargo están llevando adelante un programa nacional que se llama Constructoras, que enseñan oficios a mujeres para tratar de lograr que esta ecuación aumente la proporción de mujer en el ámbito de la obra pública, ¿sí? Por ejemplo, Villa del Dique con esto no solamente logró fomentar el trabajo local en materia de obra pública, sino que también logró contribuir con una meta específica del ODS número 5, que es el de igualdad o equidad de género, ¿sí? Como ven, uno podría ser estratégico y coherente en su municipio y decir, che, en mi municipio quiero fomentar el trabajo local. ¿Cómo lo puedo hacer a fomentar el trabajo local? Dictando una ordenanza de compras, como lo hizo en el caso que yo conté de recién de Villa del Dique, fomentando y vimos cómo un municipio puede a través de la compra pública fortalecer otras políticas públicas que tiene ese municipio, ya sea en materia ambiental o en materia social. Habiendo visto estos ejemplos que yo les contaba un poco de cómo se puede fortalecer a través de la compra pública de bienes, servicios o obras en un municipio otras políticas públicas, ¿se les ocurre a ustedes algún otro ejemplo de los municipios que ustedes conocen o están trabajando de cómo podrían fortalecer con una política de compra pública otra política ambiental o social que tengan en el municipio? A lo mejor puede ser que no esté todavía hecho, pero ustedes podría ser algo para trabajar a futuro, para que esto les sirva, para que ustedes después apliquen en concreto, digamos, esta agenda a su agenda local. Esto está muy vinculado, doctora, con lo que es, por ejemplo, con la adhesión a los medios de comunicación electrónicos que han reemplazado el papel, por ejemplo, para justamente fomentar o preservar el medio ambiente. O sea, estaría muy vinculado a todo ese tipo de cuestiones. Exacto, tal cual. Siempre, como decíamos en la primera clase, el tema de innovación, sostenibilidad va de la mano. Si yo, por ejemplo, en un municipio aplico, por ejemplo, como ya está en Nación y en muchos lugares de Argentina, en muchas provincias, también Córdoba lo tiene a nivel provincial, aplico el expediente electrónico. Si yo aplico el expediente electrónico para todo, para las compras, para todo, estoy disminuyendo el consumo de papel, ¿sí? Y al disminuir el consumo de papel, no solamente uno es sostenible por lo que compra, sino también por lo que deja de comprar y el impacto que no solamente desde el punto de vista del gasto público, ¿no? Dejar de comprar resmas y resmas de papel, sino porque también el papel implica talado de árboles, consumo de energía, consumo de agua. Después se tendrá que ver cuál es el consumo, digamos, de la matriz energética, de qué energía
estoy utilizando, ya sea para hacer las nubes, etcétera, etcétera, a donde se transmiten todos los expedientes digitales, ¿no? Pensando en la justicia también, que tenemos expediente electrónico y todo eso, ¿no? Eso es un análisis muy interesante acerca de qué huella es más chica, si con expediente papel o con expediente electrónico, pero también ahí uno tiene que ver cuál es la fuente de energía que utilizan algunos lugares. Por eso les comenté el caso del Parque Empresarial Austral, y es muy interesante porque en Río Tercero, por ejemplo, la cooperativa de Río Tercero, ustedes saben que están instalando paneles en el sector de trabajo para producir energía solar en Río Tercero. Así que todo va a depender, que ojalá que ese sea un emprendimiento que aumente los megawatts, pero me parece muy interesante que Río Tercero, que la cooperativa haya empezado justamente con esta iniciativa para que no solamente toda la energía que se consuma sea de fuente fósil. Por esto que yo les decía de la huella de carbono mayor de fuente fósil a fuente renovable. Bueno, continuando de esto de que yo les decía, pensar como una estrategia de políticas públicas, una compra y ser coherente con otras políticas en el municipio, me parece que es un ejemplo concreto de cuando las políticas son estratégicas y no simplemente para hacer greenwashing, bluewashing, de decir somos sostenibles en el municipio y a lo mejor no lo somos, ¿no? Quiero destacar este caso. Yo hace un rato les hablaba de la Agenda 2030 y les decía, bueno, este año cumplimos 10 años. Quiero destacar un trabajo muy interesante que cuando la provincia de Córdoba empieza a... ¿Qué hizo la provincia de Córdoba en diciembre de 2015 cuando la Agenda 2030 se publica? Argentina se adhiere en su momento. ¿Qué hace? Lo que hizo Córdoba fue mapear todas las políticas públicas concretas que tenía la provincia y dijo, bueno, tal política tiene que ver con tal ODS, y fue vinculando cada una de las políticas del gobierno de la provincia de Córdoba con la Agenda 2030. De hecho, pueden encontrar en ese informe que les puse ahí, cómo mapeó cada política pública, y si ustedes se fijan en la página del portal de ODS Provincia de Córdoba, van a ver ese mapeo y publicaciones muy interesantes en cuanto a cifras de lo que se ha logrado tanto en hambre, pobreza, agua y saneamiento, etcétera, etcétera. Les recomiendo que lo miren. Y de hecho, la provincia de Córdoba es muy interesante, me tocó trabajar el año pasado para la Organización Americana, específicamente para la provincia de Córdoba en materia de compras públicas sostenibles. Y la provincia de Córdoba en el 2023, y se arrojaron los resultados en febrero de 2024, trabajó específicamente en compras públicas sostenibles, pero el eje de género. ¿Por qué? Porque justo en Córdoba se había creado el Ministerio de la Mujer, entonces fue un proyecto que llevó adelante lo que sería el Ministerio, digamos, de Hacienda o Finanzas de la provincia, a través específicamente de la Dirección Provincial de Compras, junto con el Ministerio de la Mujer y junto con la agencia de Córdoba, de Pro Córdoba, que la agencia Pro Córdoba es la agencia de exportación, que es una alianza público-privada, en donde en esta alianza público-privada se ayuda a las empresas cordobesas a exportar. Y justamente como vinculado al tema de la exportación, ustedes saben que últimamente ha habido un montón de regulación internacional, especialmente la Unión Europea ha sacado el Pacto Verde y demás, en donde a las empresas que exportan a la Unión Europea se les solicita o se han reforzado que esas empresas que exportan sean más ambientales, más sostenibles desde el punto de vista ambiental y social, y si no se han restringido las exportaciones de aquellas empresas de otros países que no cumplen con los compromisos del Pacto Verde Europeo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una gran misión lo que está haciendo Pro Córdoba de fomentar que las empresas cumplan con esta para poder exportar. Muchas otras provincias de Argentina a lo mejor no lo están haciendo, lo que nos da a Córdoba un punto de vista diferencial con respecto a acompañar desde el Estado a que las empresas verdan. Esto que están en las empresas de vender, por ejemplo, la Unión Europea, porque tienen ciertas cuestiones ambientales y sociales, es un típico ejemplo de una compra pública sostenible, o cómo la Unión Europea ha apalancado a través de las compras sostenibles que las empresas se tornen con mejores prácticas desde el punto de vista de la sostenibilidad.
En la página de ProCórdoba, si no yo se los puedo compartir, van a ver el informe que llevamos adelante con el estudio de caso que hicimos específicamente con la Organización de Estados Americanos para la Agencia de Compras de Córdoba y para ProCórdoba, porque principalmente se enfocó en empresas exportadoras de la provincia. Y esto que yo les decía a ustedes, ¿por qué en la Agenda 2030 la promoción de las compras públicas sostenibles es un tema tan importante? Porque si ustedes se ponen a ver el PBI, que es el Producto Bruto Interno, de los países, de las provincias, de los municipios, van a ver que generalmente entre el 10 al 30%, dependiendo del foco que tenga el país, es el porcentaje de compras públicas dentro del PBI de un país. Entonces imagínense que ese porcentaje de compra pública, el peso que tiene, que puede reconvertir y lograr una matriz y lograr que sus proveedores sean más sostenibles. ¿Por qué le sirve a Argentina? ¿Por qué le sirve a Córdoba? ¿Y por qué le sirve a los municipios de Córdoba esta reconversión industrial? Por ejemplo, porque no solamente van a poder a lo mejor exportar, porque la Unión Europea reajustó sus normas y exige un montón de cuestiones ambientales y sociales, sino porque también, en definitiva, un montón de préstamos internacionales, por ejemplo, del BID, del Banco Mundial, de la CAF, cuando da dinero, por ejemplo, para hacer obra pública, no se aplican las normas argentinas, se aplican las normas internacionales, porque, digamos, el dueño de la plata es el que dice las reglas que vamos a aplicar. ¿Y qué ha pasado últimamente? Mucha obra pública de Argentina a veces es concesionada, digamos, o adjudicada, mejor dicho, a una empresa extranjera porque ninguna empresa argentina podría cumplir con la normativa ambiental y social que exige el BID, el Banco Mundial, la CAF. Entonces, esto también le quita trabajo a empresas argentinas. Entonces, lo ideal sería que los municipios, las provincias, la nación tengan normativas ambientales coherentes a lo que existe a nivel internacional para fomentar que las empresas modifiquen su forma de producir bienes, servicios, desarrollar obra, porque si no, esas empresas se van a quedar sin cabida, no solamente para obra pública internacional o exportaciones a Europa, sino también para lo nacional hecho con financiamiento internacional. Entonces, Eso, sí, sí, disculpe que le interrumpa. Eso podría estar vinculado, por ejemplo, a lo que es el tema de la automotriz, por ejemplo, que exigen en ciertos países niveles de contaminación que muchas veces no son tolerados o superan en otro país. Podría estar más o menos relacionado. exactamente, sobre ese tema fue muy interesante. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA, se dedicó a estudiar las emisiones de los vehículos, o sea, en Estados Unidos, para habilitar o no las empresas. Dijo, miren, acá no puede tener más de partes por millón de determinado contaminante en Estados Unidos, sino yo te clausulo la planta y no puedes vender autos en Estados Unidos. Y bueno, y así fue como una empresa, no vamos a escrachar a nadie, pero una empresa de primera línea se descubrió que había falseado los estudios de campo de los caños de escape para no cumplir con esa normativa de Estados Unidos. Estados Unidos le puso una multa millonaria, multimillonaria a esa empresa, hizo que la empresa tuviera que los que habían comprado los autos tuvieran que devolver los autos, mejorar el sistema y devolvérselo a los propietarios porque habían sido publicidad engañosa. Ellos vendían su auto diciendo que cumplían con la normativa de Estados Unidos de emisiones, cuando no había sido así. Entonces, esto tiene que ver con, imagínense, Argentina, Córdoba, que produce autos, cómo es con el tema de la exportación, ¿no? De tener que vender autos, no solamente vamos a vender que cumplan con la normativa nacional, sino que si queremos exportar autos, tienen que cumplir con la normativa también internacional de otros países que a lo mejor son más exigentes en emisiones de dióxido de carbono, de partículas por millón, etcétera, etcétera, etcétera. Así que muy buena pregunta hablando de no solamente por qué hay que cumplir normativa nacional, sino también cumplir normativa internacional, tanto del sector público como del sector privado, ¿no? Así que bueno, gracias ahí por la pregunta. Entonces, de ahí radica en la inteligencia. Hoy por hoy, ¿qué decimos? Bueno, queremos ingresar a la OCDE, ¿no? Dentro de los parámetros para ingresar a la OCDE, uno de los requisitos es que el país tenga una política activa de compra pública sostenible.
lamentablemente, el área de compras públicas sostenibles a nivel de nación se disolvió en diciembre 2023. Entonces, yo siempre digo que es muy difícil que uno diga algo si después no tiene las herramientas para llevar adelante eso, y por eso yo hablaba un poco de la coherencia de las políticas de Estado. No vamos a poder ingresar a la OCDE si no cumplimos con esto, ¿no? Por más que tengamos voluntad de hacerlo. Y dentro de eso, y por eso la importancia, y por eso quería que viéramos este tema hoy, para que ustedes vieran la aplicabilidad de este tema en sus municipios, en la provincia, etcétera, etcétera, ¿sí? Continuando con esto, entonces, tenemos una compra pública sostenible cuando yo, sector público, no solamente al momento de adjudicar, pienso en el precio, pienso en la foto de lo que pago hoy, sino que uno tiene que pensar y analizar cuáles son los criterios ambientales, como los mencionamos de la huella de carbono, la huella hídrica, o los criterios sociales, como que hablábamos con trabajo local, perspectiva de género, no sé, inclusión de adultos mayores, etcétera, etcétera. Es ahí cuando tenemos verdaderamente una compra pública sostenible. Este es un tema, digamos, complejo. Hay veces que uno dice, bueno, ¿y cuál es el valor económico de esto? ¿Me va a salir más caro este bien con estos criterios ambientales o sociales? Y acá yo siempre digo que yo le decía, a la clase le puse justamente el nombre de compra estratégica, porque, como decía Mafalda, a veces lo barato nos sale caro. Si uno piensa, hay que diferenciar la palabra precio con la palabra costo, ¿sí? Precio es lo que yo pago aquí y ahora, hoy. Yo compro un electrodoméstico, me ofrece, voy, no sé, a Naldo, ahí en Río Tercero, voy y digo, quiero comprar una heladera. Y me muestran la eficiencia energética A, la eficiencia energética B. Seguramente que la eficiencia energética A es más cara, pero pensemos en la tarifa de energía eléctrica, cómo ha variado, cómo han salido subsidios, etcétera, etcétera. Y capaz que si yo hago el cálculo económico a mediano y largo plazo, lo que yo pagué de más, a lo mejor en 3 meses lo pago pagando de menos en la factura de energía eléctrica. Entonces, eso es una compra inteligente, y no comprar algo que me sale más barato, pero después a la larga me sale más caro. Eso se llama teoría, desde el punto de vista económico, se llama teoría del iceberg. Cuando uno ve los costos visibles solo abajo del agua, y en realidad la mayor proporción de costos ocultos están abajo del agua. Cuando uno habla de costos ocultos, están los costos de energía, los costos de agua, los costos de capacitación, los costos de repuestos. Si, por ejemplo, estamos comprando algo que es importado y yo después tengo que salir a buscar, a lo mejor no encuentro, tarda un montón de tiempo, y dejo ese bien sin poder usar. Entonces el costo de no uso también, porque sigo pagando seguro, sigo pagando todo. Entonces, comprar, analizando, dejando de pensar en el precio, lo que paga uno hoy, y analizando en mediano o largo plazo, esa es la forma de poder analizar las cosas correctamente. Por eso, cuando uno va a comprar algo, tiene que comparar manzanas con manzanas y no peras con peras. Si yo voy a comprar una impresora y esta impresora me imprime con el mismo cartucho de tinta 100 hojas y otra me imprime con el mismo cartucho de tinta 10 hojas, yo tendría que ver desde el punto de vista eficiente con qué cartucho me duraba por más hojas, ¿no? Porque si no también tengo que sumar el tema del cartucho, la tinta, la hoja. Entonces, uno tiene que saber armar los requisitos o las cualidades que quiera que tengan esos bienes. Si no, cada proveedor me va a vender lo que a él le convenga, no lo que le convenga al municipio o a la provincia, ¿no? Entonces, uno es el que tiene que marcar las reglas de juego para que después el mercado se reconvierta, innove desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental y social. Y vamos a ver así a la larga que a veces puede ser que sea más caro un bien sostenible, pero si uno hace ese análisis, no necesariamente es más caro. Un ejemplo, yo tengo una lámpara que me dura 8.000 horas de vida útil contra una que me dura 1.000 horas de vida útil. Y a lo mejor la que me dura 8.000 horas de vida útil me salía 5 veces más. Pero si yo hago el cálculo del otro, tengo que comprar 8 lámparas contra una, sumado el costo de reposición, disposición final, si me exigieran responsabilidad extendida del productor, un montón de otros agregados. ¿Cuál fue la compra inteligente? ¿Comprar una lámpara o comprar 8? ¿No? Entonces es ahí donde uno, cuando uno en el municipio, uno pensando en el gasto público, de ser eficiente, eficaz, etcétera, etcétera, ¿cuándo soy eficiente y eficaz? ¿Comprando más o comprando menos a un mayor precio? Entonces la inteligencia de uno radica, son como las decisiones que uno toma en su casa para el presupuesto, digamos, de la familia, ¿no?
uno tiene que empezar a hacer esos análisis y plantearse cuáles son las variables que uno quiere comparar en el mercado. ¿Hay oferta sostenible? Sí. ¿De qué? No. ¿De qué? ¿Hay trabajo local? Quiero promover el trabajo de mi pueblo, de mi comuna. ¿Cómo lo debo hacer? Porque ese es un valor agregado que no tiene. Si no hay trabajo en mi comunidad, yo voy y compro, compro China, etcétera, etcétera, donde a lo mejor hay trabajo esclavo, no contribuye al mercado local. Entonces hay un montón de otras variables que a lo mejor no son tangenciales, pero terminan teniendo un impacto directo. Por ejemplo, si yo compro un producto que tratarlo, disponerlo es tóxico, terminan todos internados en el hospital. Entonces, eso me refiero con ser inteligentes y ver los costos ocultos, ¿sí? O los costos no monetizables como es el impacto en la salud, el impacto en el relleno sanitario, de que tener que tratar las cosas si yo compro 8 lampas y no compro una, qué lugar me ocupa, se va a llenar el relleno sanitario. Entonces, son decisiones realmente inteligentes que hay que tomarlas y justificarlas, porque después uno puede decir, bueno, pero va a venir la prensa, va a levantar el diario tal y va a decir, che, el municipio, el intendente compró esto que era más caro, pero si uno sale a justificar y capacita también a la prensa y le explica, no, mira, ¿sabes qué? El que era más barato era de China, no le daba trabajo a la gente de Río Tercero. ¿Qué periodista se va a oponer a darle trabajo a la gente de Río Tercero y no a la gente de China? Con la huella de carbono, el trabajo esclavo que pueda haber allá. Yo siempre digo que todo depende de la justificación. Como decimos los abogados, lo que no está en expediente no existe en este mundo. Bueno, la justificación que uno no da, por eso tienen que quedar totalmente claras en los expedientes de compra, de por qué compramos a quién compramos, cuáles son las variables por las cuales vamos a evaluar, para que no vengan a decir, vos adjudicaste de manera subjetiva a un amigo que justo vendía eso. No, vos tenés que justificar y decir de un principio, antes de esa contratación, las variables que yo van a evaluar van a ser estas. Y yo, por ejemplo, puedo hacer algunas variables tipo obligatorias y decir, por decirle, nada, no sé, el que no tenga, el que yo detecte, por ejemplo, con el REPSAL, que es el registro de empresas con sanciones laborales, que simplemente uno poniendo en una página online del Ministerio de Trabajo, poniendo el quit, me dice si esa empresa tiene sanciones laborales. ¿Cuántos de ustedes antes de comprar algo chequean esto que es gratis, momento, en una página, después se la puedo pasar, ponen el quit y te dice si tiene sanciones laborales? ¿Tener sanciones laborales qué es? Que esa empresa fue condenada por trabajo esclavo, trabajo infantil, por no hacer los aportes previsionales. ¿Quién querría adjudicar a una empresa que no cumple con la normativa laboral? Entonces, hay muchas cosas que son muy fáciles, pero no las hacemos y no nos cuestan ni siquiera dinero, porque esto que yo les digo de chequear que una empresa no tenga sanciones laborales me insume menos de un minuto y de manera gratis, porque es un registro que lleva adelante el Ministerio de Trabajo y se va actualizando diariamente. Entonces, hay veces que si uno no hace compras sostenibles es porque no quiere. No es solo porque sea más caro, algunas veces pueden ser, pero si uno hace el análisis económico o financiero a largo plazo, vamos a ver que no necesariamente es más caro. Un poco acá dándole algunos ejemplos de los criterios sociales que fuimos mencionando, de los criterios éticos, de los criterios ambientales. Ahí es cuando podemos decir tenemos compras sostenibles. A nivel regional les puedo decir que, por ejemplo, Río Cuarto viene trabajando muchísimo en eso. El año pasado me tocó dar una capacitación en Río Cuarto en donde participaron en el Teatro Municipal de Río Cuarto más de 100 entre funcionarios, proveedores, ONGs, y hoy Río Cuarto tiene una gran política de compras sostenibles. Lo que quiero mostrar con esto es que si uno tiene la decisión política de hacerlo, se puede hacer y hay que hacer alianzas, comprometer al sector privado, decirles, miren, ¿saben qué? A partir del año que viene yo todo lo que voy a comprar va a ser con criterio de sostenibilidad, para darle tiempo al sector privado que se vaya reconvirtiendo, incluyendo cuestiones ambientales, sociales, pero a la larga esto implica un montón de beneficios para la ciudadanía. Desde el punto de vista económico, como yo les decía, con eso, por ejemplo, de la heladera, que esto fomento la innovación, fomento los nuevos emprendimientos, que se creen más pymes. Fomenta también la competitividad, me permite exportar, me permite vender a otros lados, a otros lugares que a lo mejor tienen legislación más estricta. Desde el punto de vista ambiental, si yo empecé, por ejemplo, lo que yo les decía a ustedes de la huella de carbono, etcétera, y no sé, de decir, bueno, le quiero comprar a la cooperativa no la energía común, sino la energía renovable que ahora están por producir. Con eso disminuyo los gases de efecto invernadero. Si yo, por ejemplo, pienso en algo, por ejemplo, compro algo que está pintado con plomo y digo, no, quiero dejar de
de que esté pintado con cromo, estoy disminuyendo digamos, la utilización de químicos y el tratamiento después de los químicos. Si yo, por ejemplo, compro una lámpara de 8.000 horas de vida útil, en vez de comprar 8 lámparas, estoy logrando una eficiencia en el consumo de recursos naturales. Lo que hizo, por ejemplo, Villa del Dique con la ordenanza que yo le contaba en materia de obra pública local, fomentó, por un lado, la economía local, favoreciendo la mano de obra local y favoreciendo el trabajo de mujeres en el ámbito de la obra pública, que es tan masculinizado. Del punto de vista financiero, si utilizamos la teoría del iceberg, que yo les decía recién a ustedes, disminuí los costos a futuro, menos pago, por ejemplo, de energía eléctrica porque compré eficiencia energética A y no eficiencia energética B. Y si yo tuviese que, como están haciendo muchos países, haciendo un patrimonio natural a nivel contable, y yo utilizo menos recursos naturales, estoy siendo más eficiente en el consumo de recursos naturales. Como verán, hay un sinfín de beneficios, no solamente ambientales, sociales, sino también del punto de vista, si no logro convencer a alguien por lo ambiental o lo social, hay argumentos económicos y financieros que esto te permiten mostrar que también es un ahorro desde el punto de vista, digamos, de la ecuación económica. De hecho, aprovecho para contarles acá un proyecto que llevé adelante con la Agencia de Naciones Unidas para el Desarrollo, con PNUD, que fue un proyecto que se llevó a Argentina, se llevó adelante en América Latina, solo en Argentina y en Brasil. Van a ver las publicaciones en la página de PNUD, en donde ellos se decidieron a trabajar específicamente con el ámbito de la salud. ¿Cuál es el ámbito de la salud? Hospitales, clínicas y laboratorios de producción de medicamentos. El proyecto fue muy interesante y ellos decidieron trabajar con el sector de la salud, porque por un lado, uno, ¿qué es lo que busca un paciente al ir a esos lugares? Busca que le garanticen la salud, pero para que sepan, el sector de la salud tiene una huella de carbono gigante, porque utiliza un montón de recursos. Pensemos, por ejemplo, en todos los residuos COVID, de barbijos, etcétera, y demás. Después pensemos en los gases anestésicos y un montón de químicos que utilizan también para los tratamientos, y por eso decidieron trabajar en el sector de la salud, porque si fuese, justamente siempre dicen, un continente sería el quinto emisor de gases de efecto invernadero del sector de la salud. Y culminamos este proyecto con la publicación de una guía de compras públicas sostenibles para Argentina, para el sector de la salud, en donde daba algunos lineamientos. De hecho, aprovecho para contarles que en mi universidad, el Hospital Austral, desde hace 5 años, es el hospital con el primer premio en compras públicas sostenibles dentro del sector de la salud, porque tenemos sí o sí, para cada bien o servicio u obra que realice el hospital, realizamos un análisis no de precio, sino de costo. Y hacemos ese análisis a largo plazo pensando en, por ejemplo, guantes de látex. Ustedes saben que los guantes de látex que se utilizan en el sector del sanitario, muchos, por ejemplo, pacientes o muchos médicos son alérgicos al látex. Entonces se pensó en el nitrilo, que si uno hace un análisis ambiental no solamente es bueno porque no hay alérgicos al nitrilo y sí al látex, y sino también es mucho más económico y mucho más chica esa huella de carbono. Entonces hay un montón de cuestiones que uno puede empezar a analizar y saber. Pero para esto hay que conocer el mercado. ¿Sabemos si en Río Tercero hay una oferta de bienes sostenibles? No, porque a lo mejor nunca salimos a preguntarle al mercado qué bienes sostenibles había, y por eso nunca los compré o nunca valoré al momento de evaluar las ofertas al proveedor A, B y C, y decir, bueno, ¿cuál es el proveedor que tenía la mejor oferta desde el punto de vista ambiental? Y haciendo este análisis de esta ecuación, terminaba a lo mejor yo viendo que era la oferta, si bien era más cara a nivel precio, era más barata a nivel costo. Por eso hay que diferenciar esto de precio y costo. El proyecto este chip, bueno, terminando con esto, fue un proyecto muy interesante en el sector de la salud, y más allá de todos los beneficios que yo les comentaba a ustedes, uno se puede encontrar con un montón de barreras. ¿Qué tipo de barreras puede haber? Por ejemplo, yo soy el director de compra de un municipio, se lo planteo el intendente me sacó carpiendo, y entonces ahí hay un obstáculo político, tengo que buscar argumentos con cifras, etcétera, para convencer el por qué es bueno, por ejemplo, para el municipio implementar compras públicas sostenibles. Barreras de mercado, por lo que yo les decía recién, a lo mejor no conocemos el mercado, o como nunca promovimos el mercado, nunca preparamos el mercado para que se reconvierta, no se ha operado ese cambio. O barreras legales, a lo mejor en mi municipio
no tengo una ordenanza que me abra la puerta a evaluar criterios ambientales y sociales y solo me dice adjudicar el más barato. Si ustedes se ponen a ver, siempre, y esto es típico nuestro de los abogados, que nos encanta la terminología, la lingüística, decimos la oferta más conveniente o la oferta más ventajosa. No dice la oferta más ventajosa o más conveniente desde el punto de vista económico. Y uno termina pensando o asocia solo la conveniencia de manera muy parcial y dice, bueno, la conveniencia es económica, pero a lo mejor la normativa de compra de su municipio no lo dice. Entonces, cuando uno dice más conveniente, te abre la puerta a analizar variables ambientales y sociales más allá de la económica, siempre y cuando uno lo haya justificado previamente en el expediente y en el pliego de base y condiciones particular, en el pliego de especificaciones técnicas, yo haya puesto esas variables, cuáles eran y cómo las iba a evaluar. Las barreras económicas, como yo les decía, si uno se queda solo en el precio, seguramente sea más caro, pero si yo hago el análisis de costo, no. Entonces, un poco ahí les fui diciendo cuál es la barrera y cómo podemos superar esa barrera. Para mí, liderando con el ejemplo, es uno de los típicos casos de que, bueno, a lo mejor no tengo que empezar no voy a salir, no quiero que mañana salgan y todos los bienes y servicios y obras que dicen en un municipio sean sostenibles. Tengo que empezar con algunas pruebas pilotos para ir probando cómo reacciona el mercado, cómo los funcionarios municipales gestionan esa compra, para ver el éxito, obviamente porque uno no busca ni que se declare ni desierta, porque no viene nadie, o todas las ofertas son rechazadas porque nadie cumple los requisitos, ¿no? Entonces yo tengo que empezar a estudiar el mercado, charlar con el mercado, ver qué hay en el mercado, priorizar, empezar por aquellos bienes que hay ofertas alternativas más sostenibles en mi jurisdicción, reunirme con proveedores. Por ejemplo, la red argentina de municipios frente al cambio climático, que es una red que ustedes saben agrupa más de 200 municipios de todo el país, grandes, chiquitos, pequeños, medianos, se unieron y conformaron un fideicomiso, y ese fideicomiso que hicieron, ellos querían comprar luminarias LED para iluminación de rutas, y vieron que comprar solos, tal municipio voy, me salía mucho más caro que comprar lámparas que no eran LED, pero descubrieron que si compraban muchas lámparas, el precio de la lámpara LED era mucho más barata que la lámpara común o halógena no LED, etc. Entonces, ¿qué hicieron? Se unieron todos los municipios y por la ley de la oferta y la demanda, al comprar mayor cantidad de lámparas, salió mucho más barato. Entonces, ahí vemos un ejemplo de cómo la innovación implicó un cambio en la forma de comprar, pero hay que animarse a innovar. No sé si se los digo a ustedes o a algún otro de los alumnos que tuve en estas últimas semanas, me tocó trabajar como jefe de sostenibilidad en Belgrano Cargas y Logística, que era el principal transporte de cargas vía tren en Argentina. Una de las líneas concesionadas es la que pasa ahí por Río Tercero, ¿sí? Lamentablemente el transporte de cargas es el que menor huella de carbono tiene y por un tema también contexto cultural y demás de Argentina, no se transporta la cantidad de carga vía tren que se tendría que transportar, porque tiene un montón de impactos ambientales, logísticos, humanos, etcétera, etcétera. Y necesitaba sustituir los durmientes ustedes saben, los durmientes de los trenes son de quebracho colorado. El quebracho colorado es un árbol que para crecer tarda 100 años y lamentablemente por la deforestación que ha habido del quebracho, este es un árbol que hoy en el Virreinato de Plata estaba plagada Argentina de quebracho colorado. Hoy está en extinción. Entonces, para no pedir que los durmientes fuesen de nuevo de quebracho, se hicieron estudios con IRAM, INTI, etcétera, etcétera, para ver si se podían sustituir los durmientes por hormigón o por plástico reciclado. Se descubrió que con determinado plástico podía resistir el mismo peso y tenía la misma durabilidad o incluso mayor que los de quebracho colorado. Sacaron una norma técnica con IRAM. IRAM sería como nuestra ISO, ¿sí? Y se hizo un concurso de proyectos integrales a nivel nacional, lo hizo Belgrano Cargas y Logística, internacional, porque estudiaron y vieron que en Argentina ninguna empresa había producido alguna vez un durmiente plástico reciclado. Y a pesar de eso, una empresa de la ciudad de Córdoba, que nunca lo había hecho, innovó y dijo, voy a abrir una nueva línea de negocio y me voy a arriesgar a producir durmiente de plástico reciclado. Esa empresa innovó, creó una nueva línea de negocios, incorporó un montón de recicladores urbanos de la ciudad de Córdoba, gente que a lo mejor trabajaba en la calle, no tenía un sueldo en blanco, le incorporó al sistema, y esos 100.000 durmientes implicaron la reducción de huella de carbono porque se dejaron de talar árboles de quebracho colorado
y se recicló un montón de plástico que terminan en los rellenos sanitarios, en los ríos, en nuestros mares, océanos, etcétera, etcétera. Entonces miren cómo con la innovación que hizo el Verano Cargas y Logística logró un gran impacto ambiental y social, logró que una empresa argentina, esto fue un proyecto del 2020 y 2021, hoy esa empresa de Córdoba exporta durmientes de Quebracho Colorado a México, Brasil, Canadá. Entonces miren, nos generando ingreso de divisa, etcétera, etcétera, cómo con la compra pública podemos fomentar la innovación y la sostenibilidad, por animarnos a emprender, a ser diferentes. Pero bueno, para todo esto hay que animarse, por eso digo, hay que empezar con cuestiones pilotos, chiquitas, ver el mercado, cómo reacciona, para cada día poder agregar más compras sostenibles de bienes, de servicios, de obras. Me parece que lo que nos falta es estrategia desde ese punto de vista. Quienes quieran empezar con este tema, acá les comparto una publicación de la Universidad del Nordeste que publicó este manual de buenas prácticas ambientales en el ámbito municipal. No es muy largo, son 40 páginas. Van a ver que hablan de cómo los municipios podrían empezar a hacer políticas ambientales. Y uno de los capitulitos de este libro habla justamente de la compra sostenible, pero bueno, hay otros capítulos que hablan específicamente del principal problema, siempre los residuos en los municipios, ¿no? Agua, energía, educación. Está en la página ahí de la Universidad del Nordeste, los invito a que lo vean, a este manual, me parece que es muy interesante y más cuando uno ha hecho a lo mejor acciones aisladas y no ha sido estratégico y toma acciones aisladas que se prestan más a veces al greenwashing, porque siempre lo que necesitamos son políticas continuas, indicadores de seguimiento, y lo que nos falta muchas veces es eso, tener objetivos claros, tener metas parciales e indicadores para poder seguir esas métricas. Con lo cual, mi consejo hoy acá, más allá que hoy estemos hablando de compras públicas sostenibles específicamente, que es una política ambiental, en este caso, por ejemplo, municipal, es cualquier política pública o si son de una empresa o privada que quieran emprender, es establecer objetivos claros, metas parciales e indicadores para poder seguir esas metas en base a la información que ustedes tengan disponible o a los sistemas de información que tengan disponibles. Eso me parece que es algo que es muy valioso para cualquier emprendimiento que quieran tener con respecto a esto. Como yo le decía recién, antes de empezar a pensar qué comprar, pensar realmente, ¿tengo que comprar esto? A lo mejor tengo una oficina hecha como un depósito lleno de computadoras viejas y en vez de arreglarlas voy y compro una nueva, y no sería mejor arreglar lo que tengo en vez de comprar algo nuevo. Bueno, esto es un poco a veces las ironías del sector público. Entonces, primero ver lo que tengo, ver realmente si tengo una necesidad que se justifica, si tengo una necesidad, ver lo que hay en el mercado, ver lo que me ofrece a nivel local, para poder ahí delinear cuáles son las características o cualidades ambientales y sociales que yo quiero que tengan, para poder definirlas esas en los pliegos, evaluar correctamente la oferta, y una vez que esa oferta esté ejecutada, controlar si realmente después el proveedor me dio lo que yo esperaba que me diera o cumplió con lo que yo evalué positivamente, y esto dependerá también de las auditorías internas que controlen de ejecución de ese contrato, etcétera. Si es más una obra pública, más todavía, porque lo tiene que cumplir a lo largo de toda la obra pública, no solamente cuando se presenta a la contratación, ¿no? Bueno, esto es un poco el esquema que hay que seguir. A nivel nacional, les puedo contar que me tocó estar a cargo de la Dirección de Compra Pública Sostenible del Estado Nacional argentino hasta el año pasado, y publicamos que lo pueden ver en la página de la Oficina Nacional de Contrataciones, publicamos en el 2023 un nuevo manual de compra pública sostenible, que es gratuito, lo pueden bajar, descargar de la página de la ONC, y también publicamos 11 fichas con recomendaciones de determinados bienes y servicios que se priorizó a nivel Estado Nacional, que los pueden ver. Se dice no solamente qué criterio ambiental tiene que cumplir, sino también qué mecanismo de verificación se utiliza para chequear que ese proveedor cumpla con ese criterio. ¿Por qué digo mecanismo de verificación? ¿Cómo controlo yo si un proveedor cumple o no? La declaración jurada es lo más endeble que hay. Yo cumplo, pero ¿quién controla que yo cumplo? Es muy endeble, por eso que yo le decía siempre está greenwashing.
Hay otros mecanismos mucho más serios para controlar esto, por ejemplo, las etiquetas, las ecoetiquetas, los registros. Hace un rato yo les mencioné el registro, por ejemplo, de sanciones laborales del Ministerio de Trabajo. Ese también es un gran mecanismo de verificación para controlar el cumplimiento de criterios sociales. Ahí se los puse, que es el Repsal. Después, por ejemplo, a nivel nacional, la Oficina Anticorrupción tiene el RITE, que es el Registro de Integridad y Transparencia Empresarial, que es un registro que acompaña a las empresas para que tengan sus políticas de transparencia. ¿Qué significa? Que el dinero de la empresa no viene del narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tienen un registro de integridad para empresas públicas y privadas donde se pueden anotar y los acompañan en todo el proceso para tener una política de integridad empresarial. Estos son algunos de los ejemplos de la normativa nacional que cumple con estos parámetros para fomentar, ya sea para fomentar la compra pública con foco en lo ambiental o con foco, digamos, en lo social. Ahí tienen algunas de las etiquetas o lo que les da los registros. En el ámbito, por ejemplo, del sector productivo, pensando en Córdoba y la actividad especialmente agrícola en nuestra provincia, a nivel nacional, lo que era el ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, tiene un sello gratuito de la producción orgánica. La producción orgánica es aquella que no utiliza fitosanitarios para el crecimiento de los granos, etcétera, etcétera. De hecho, hoy por hoy, específicamente, por ejemplo, el mercado europeo exige que la producción de granos, muchos vengas de producción orgánica y no permite el ingreso a países de la Unión Europea de granos que hayan sido previamente fumigados, etcétera, etcétera, para disminuir el uso de fitosanitarios. Por eso es importante el sello este que yo les decía. Por otro lado, pensemos, por ejemplo, aunque ustedes no crean, la industria de la moda, los textiles, es la segunda industria más contaminante después del petróleo. Aunque lo sorprenda, ¿por qué? Porque utilizan muchos microplásticos, piensen en las fibras sintéticas, piensen en la cantidad de agua que se utiliza para producir, por ejemplo, un jean, en la cantidad, digamos, de colorantes que se utilizan, a veces en base a petróleo, para teñir las prendas. Entonces, por eso es una industria muy contaminante y por eso el Ministerio de Trabajo, junto con el INTI, desarrolló ese loguito que ven ahí en amarillo, que se llama Compromiso Social Compartido, que es un sello quien hacen inspecciones sorpresa en fábricas textiles del país y controlan que no haya trabajo esclavo, trabajo infantil, porque lamentablemente el sector textil se presta mucho. Todos los días habrán visto lamentablemente clausuras en empresa porque encontraron tantos ciudadanos de tal país trabajando en un taller tantas horas, en condiciones inhumanas, etcétera, etcétera. Entonces ellos controlan cuestiones ambientales en los talleres textiles y cuestiones sociales, que no utilicen tóxicos, etcétera, etcétera, como eran las fibras y demás. Estos son algunos de los ejemplos de cómo desde el sector público se promueven estos mecanismos, digamos, de verificación de criterios ambientales y sociales. ¿Qué hay a nivel provincial y qué está haciendo un poco también la provincia de Córdoba? A nivel nacional, por ejemplo, no hay un registro de deudores alimentarios. Ustedes me dirán, ¿qué tienen que ver los deudores alimentarios con las compras sostenibles? Tiene mucho que ver porque generalmente todas las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también lo tiene un articulito, que a lo mejor uno no lo lee con la debida atención, que dice que uno no le puede comprar a un proveedor en donde ese proveedor sea individual o sea una sociedad, su gerente, su presidente, su síndico, esté registrado en el registro de deudores alimentarios. Ese registro de deudores alimentarios uno debería pedir la información, en muchos lugares está publicado de acceso público. ¿Y yo qué debería chequear? Yo debería chequear que esa empresa registrada en tal provincia, entonces tengo que chequear con el registro donde tiene domicilio esa persona, no con el registro donde está, digamos, a quien le está vendiendo, tiene un registro, porque si no estoy incumpliendo una normativa provincial. La provincia de Córdoba tiene una normativa clarísima que dice que no puede ser proveedor del Estado, en sus diferentes formas, una empresa que esté inscrita en el registro de deudores alimentarios. Algunas provincias van más allá, como por ejemplo el caso de San Juan, Catamarca y La Rioja, y dicen sí pueden ser proveedor del Estado, pero el Estado funciona como agente de retención y debe depositar el dinero al juzgado correspondiente, ¿sí? Que me parece una iniciativa muy, muy interesante, pero yo
reflexionemos juntos. ¿Cuánto se fijan si al proveedor que le estamos comprando es un deudor alimentario? Me parece que así como hoy por hoy a veces los jueces pensemos, le sacan el carné de esto, el carné de aquello, nosotros como sector público tenemos un desafío mayor y deberíamos controlar quiénes son nuestros proveedores. Después, así como a nivel nacional se exige que un determinado porcentaje de los trabajadores de las empresas de servicios públicos concesionados tengan personas con discapacidad, también deberíamos chequear eso de nuestros proveedores, si nuestros proveedores están cumpliendo con esa tasa de discapacidad. Todas las provincias, los municipios tienen el famoso compre local, que es el que promueve o da puntaje diferencial para aquellos proveedores que son de nuestra jurisdicción, en contraposición de otros proveedores que son de otras jurisdicciones ajenas. Bueno, acá está el caso que yo les comenté de Villa del Dique, que tiene la normativa de obra pública específica que le pone acento en la obra pública con perspectiva de género, que tiene algo muy similar también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe. De hecho, han diseñado hasta logos específicos que identifican las empresas locales con perspectiva de género. Y bueno, algunas otras jurisdicciones, ahí les puse algunos ejemplos de lo que viene haciendo otras provincias o municipios del país para fomentar la compra pública sostenible. Bueno, ahí tienen algunos ejemplitos de cómo se ven. Hace un ratito yo les comentaba un ejemplo concreto del caso de Fideicomiso y la compra de lámparas de la Red Argentina en Municipios frente al Cambio Climático. Hace un par de años atrás, junto con el acompañamiento de financiamiento de la Unión Europea, de Llevamos Adelante, van a ver mis videitos, también si quieren profundizar el tema, preparamos un modelo de ordenanza para aquellos municipios que no tuviesen una ordenanza de compra pública sostenible, así que lo tienen a disposición de manera gratuita en la página de la RAMCC. Este modelo de ordenanza que ven ahí en pantalla de cómo si yo en municipio quiero promover, puedo hacerlo. Tenemos que ver, obviamente, ver cómo encastra esto con la normativa que tengan de compras en dicha jurisdicción, pero el modelo más o menos el que tienen ahí en pantalla, que está en la página de la Red Argentina Municipios frente al Cambio Climático, búsquenlo y ahí lo van a encontrar. Si ustedes me dicen, ¿cuál es la jurisdicción argentina que más ha avanzado en compra pública sostenible? Primero les digo la provincia de Mendoza, y en la provincia de Mendoza, la ciudad de Mendoza, todos los años siempre se lleva un premio internacional de promoción de compras sostenibles, y por eso es la jurisdicción en donde más empresas de triple impacto, cuando uno habla de empresa de triple impacto, es aquella empresa que al motivo de su creación se ha tenido en cuenta no solamente el core empresarial, económico, para hacer negocio y ganar plata, sino también lo ambiental y lo social. Y lo interesante acá es que se ha hecho una alianza muy buena y muy productiva entre el municipio y los proveedores, el mercado. Y es por eso que hoy lideran el éxito en materia de compras públicas sostenibles, así que muy bien la provincia de Mendoza. Otro municipio en el país que viene trabajando muy fuerte en materia de compra pública sostenible es Rosario. Rosario en el 2021 modificó su ordenanza de compra pública y dictó la ordenanza de compra pública innovadora, le puso a ellos, porque ellos, como yo les decía antes, innovación y sostenibilidad, cuando les conté el ejemplo de los durmientes, van de la mano. Y es muy interesante el análisis de costos que hacen para comparar manzanas con manzanas y no manzanas con peras, y cómo han hecho para hacer el cálculo de esos costos que yo les decía, que a veces son externalidades que uno no las suma y ve que esto es más caro que en realidad otra cosa que parecía más barata. Así que muy bien, Rosario. Hay un artículo que publicamos sobre este tema haciendo un análisis de esta ordenanza, nosotros en la Universidad Austral, que pudimos hablar con todos los legisladores que participaron, los concejales que participaron en la redacción, así que es muy interesante. Y ahora es una ordenanza que acaban de terminar de reglamentar, o sea que recién ahora la están aplicando, pero bueno, como verán, es un proceso a veces más largo que en otros casos, pero es muy interesante el caso de Rosario. Bueno, a nivel, vamos a ver qué está pasando un poco en Córdoba. La provincia de Córdoba, especialmente la ciudad de Córdoba, en plena pandemia, modificó su ordenanza de compras, incluyó dentro de los principios de la compra, así como transparencia, eficiencia, eficacia, incluyó la sostenibilidad. ¿Qué ha pasado con esto? No lo han reglamentado. Entonces, lamentablemente, una buena normativa no se termina aplicando por la falta de reglamentación, con lo cual acá tenemos una deuda pendiente de 5 años
todo un tema. Ojalá que la ciudad de Córdoba lo reglamente en el corto plazo. De nada sirve tener ordenanzas si no están reglamentadas, porque no son cláusulas, a veces hay que ver si son operativas o programáticas, no el tipo de cláusula desde el punto de vista constitucional. Bueno, Godoy Cruz ha hecho esta tabla que ven ahí es un ejemplo de cómo este municipio de la provincia de Mendoza hace la evaluación de ofertas y le pone el mismo peso a la evaluación de ofertas desde el punto de vista económico, ambiental y social. Por eso le decía que Mendoza y todos los municipios lo han hecho de una manera increíble. ¿Por qué lo han hecho? Pensemos que Mendoza exporta muchísimo vino. Y al exportar muchos vinos, ellos saben que lo van a poder exportar a la Unión Europea si no cumplen normativa vinculada a lo ambiental y social, y es por eso que lo han hecho. A mí no me interesa el motivo, yo lo que felicito es que lo hayan hecho, pero digamos, el trasfondo de esto es que ellos han tenido que salir a hacer todas estas cosas para poder exportar, que es el principal, digamos, incentivo que han tenido eso, de ingreso de divisa principal que tienen, digamos, la provincia de Mendoza y los municipios de la provincia. Yo quería mostrarle un par de ejemplos. Muchas otras provincias están trabajando más con criterios sociales, por ejemplo, en Entre Ríos, etcétera, etcétera. Hay un montón de casos, pero no me quería ir con esto, sino con la idea y recomendaciones para si ustedes lo quieren llevar adelante en sus jurisdicciones. Como yo le decía un poco al principio, uno, no es que a través de la compra pública yo voy a poder hacer o cambiar la forma de comprar, no. La compra pública es una herramienta que debe ser de conjugar con otras políticas de Estado que tengo el municipio. ¿Qué es lo que en mi municipio es prioritario? La política de cambio climático, la política de inclusión. Bueno, yo tengo que aprovechar la compra pública para traccionar esas otras políticas y que haya coherencia, porque a veces hay incoherencia. Voy a decir, che, hablas de reducción de huella hídrica y después vas y le compras a un proveedor que es un desastre lo que consume de agua. Bueno, eso es una incoherencia, pero bueno, uno tiene que hacer ese macheo a ver si lo que yo estoy comprando es coherente con el resto de políticas que tiene el municipio. Ustedes me pueden decir, bueno, a lo mejor mi municipio no es coherente o no tengo políticas de Estado en lo ambiental, en lo social, también es factible, pero uno con la compra tracciona otras cosas que ya existen y hay una estrategia y un eslabón más de cómo puedo traccionar a través de la compra ese cambio en el mercado y el logro del objetivo final que tenga mi municipio, mi provincia, ¿no? Saber qué es lo que hay en el mercado local, estudiar, juntarse con proveedores, con todos los proveedores, no solamente con algunos, transmitirles que vos querés cambiar, que esto es un beneficio para la sociedad, desde el punto de vista ambiental, social, también económico, acompañar en el cambio, hacer la Agenda 2030, veíamos en el ODS 17, es hacer alianzas. Si uno quiere que algo cambie, tiene que cambiar uno. Entonces uno tiene que lograr la alianza entre el sector público, el sector privado y también la sociedad toda. Cuando yo digo sociedad, a su rato también le sumé hasta incluso la prensa. Cambiar los registros de proveedores, que el registro de proveedor no sea simplemente un juntadero de papel, sino que yo tengo que analizar los datos que tengo y hacer estrategia con los datos que tengo. Yo, si me preguntan hoy, ¿sé en mi municipio cuántas empresas hay que contratan mujeres o si hay más cantidad de mujeres? ¿Cuántas personas con discapacidad trabajan en esas empresas? No, porque yo no utilizo el registro de proveedores como algo estratégico cuando en realidad debería ser parte de mi estrategia acá, hacer un verdadero registro de proveedores. Hacer una ordenanza de compra pública sostenible es un paso para hacerlo, pero trabajar en el registro de proveedores, capacitar a esos proveedores, capacitar a los funcionarios también es como parte de esa estrategia. No puede haber medidas aisladas, sino que una se termina ensamblando con la otra. Si yo capacito a los funcionarios públicos para que compren de manera sostenible, tengo que capacitar a los proveedores también, ¿no? Y a veces se traduce en esto de capacito a unos y no a otros y sucede este tema y monitoreo el resultado, y para monitorear necesito indicadores. Ir avanzando de manera gradual. Yo les decía, no podemos empezar a comprar todos los bienes, todos los servicios, pero decir, bueno, el primer año compro el 10% de mi presupuesto con criterio de sostenibilidad, el año siguiente 20, 30 y así sucesivamente. Bueno, yo quería dejarlo, como esta es la última clase de esto, y no quería que fuese más bien expositiva, quería que charláramos, viéramos preguntas, comentarios, ejemplos concretos para terminar de entender todo esto que es los temas ambientales dentro de lo administrativo, porque ya con la última clase después lo van a tener ahí a Juan y después vendrá el examen y todo eso. Pero bueno, gracias hasta acá. Dudas, preguntas, comentarios, aportes, siempre son más que bienvenidos. Ahí también les dejo mi mail para si tienen alguna duda, pregunta. Y antes de eso,
me gustaría que aprovechemos y pensemos el valor de lo que estamos haciendo acá, que nos estamos capacitando. Cada uno tendrá sus redes, el ex Twitter, Facebook, LinkedIn. Me gustaría de que tomaran un minuto, les puede llevar pensar en cómo a lo mejor la Agenda 2030 o algo ambiental lo pueden difundir ustedes y lograr que su propia comunidad, quienes los siguen a ustedes, también se capaciten o empiecen a pensar o ser disruptivos en lo que podemos cambiar desde nuestro lugar. Así que los invito a todos a hacer un tweet, un Facebook, una publicación, un LinkedIn, lo que quieran de algo que les haya quedado el curso, y si tienen ganas me arroban, así también los voy siguiendo y les comento y entre todos contribuimos a lo que deberíamos contribuir, que es educarnos, digamos, entre todos en estos temas, digamos, ambientales. Ahora sí, dudas, comentarios, me escuchan. Un comentario podría ser reforestar todos los espacios públicos en la mayor cantidad posible, también en las veredas, en los frentes de las viviendas. Sería una de las hipótesis, una de las causas, digamos, ejemplos que se me vienen ahora a mente. En virtud de todo lo que es. No se le escucha, no sé si me está escuchando. Sí, te escucho perfectamente. Pero te estaba escuchando muy atentamente. Bueno, el tema de la forestación es un gran punto para trabajar. Y no solamente trabajar, yo siempre digo que ahora aparece el fenómeno de la palmerización. ¿Qué es el fenómeno de la palmerización? Las palmeras no son árboles nativos de Argentina, y por eso no contribuyen tanto como otras especies naturales. Deberíamos, les recomiendo un libro si les interesa el tema de la historia natural argentina de Brailovsky, que se llama Historia Verde, que cuenta cómo Argentina, desde el Virreinato de Río de la Plata a hoy, ha ido evolucionando y evolucionando desde el punto de vista ambiental en algunas cuestiones, y cuenta un poco de las especies urbanas, de los bosques nativos, cuáles son las especies específicamente de la provincia de Córdoba, cómo eso nos va a salvar, cómo baja la temperatura a partir de estas especies. De hecho, si tuviésemos determinadas especies naturales, queda demostrado que el asfalto se rompería menos, entonces sería un menos gasto público, la gente, digamos, estaría más preparada. Ahora, cuando se vienen cada vez más fuertes las olas de calor, también tendría un lugar para resguarecerse. Y bueno, así que el tema de la forestación es un tema muy interesante, pero siempre hay que estudiar con qué vamos a forestar, cuánta agua consumen esos árboles, porque hay árboles que sirven para poner en la vera de un río, otros que sirven para poner en otro tipo de espacio, que me levanta la vereda, etcétera, etcétera. Hay un montón de cuestiones que hay que tener, no es por poner árboles por poner, sino qué vamos a poner, y es una decisión también estratégica. Así que muy buen aporte ahí, Franco. El tema de la forestación es un punto trascendental, y más la ciudad de Río Tercero, que a lo mejor tiene un gran parque industrial y uno de los canalizadores naturales de los gases tóxicos y demás justamente es el arbolado urbano. Así que un punto ahí a tener en cuenta también eso. ¿Algún otro aporte, comentario que tengan? Siempre es bienvenido. Hola, ¿se me escucha ahí o no? Sí, se te escucha. Ah, ¿cómo les va? No sé si me ves, porque bueno, estoy con el celular. No te veo, ¿no? pero te escuchamos. Bueno, está bien. No, bueno, un poco compartiendo esto que dice Franco, creo que siempre la base es la concientización y la educación, ¿no? Todavía es triste que uno vaya a un espacio verde por ahí en las sierras y sigue encontrando basura, o sea, o gente que tira basura desde los vehículos, o sea, esa cuestión de concientización, yo no sé si tiene que venir de la mano de fuertes sanciones o con la educación misma, vale, nunca sé el límite, ¿me entendés? O sea, si es con seguir educando, seguir, porque la gente que yo veo que contamina es gente de la nueva generación, no gente que tiene ideas anteriores, digamos. Entonces uno nunca se sabe hasta qué punto es el tema de las sanciones, servirá o no para esto. Siempre me pregunto eso cada vez que pasa algo similar. Entonces, nada, eso, yo lo iría por más que nada por el tema de un Estado un poco más responsable y más agresivo con ese tipo de cosas, me parece, porque a esta altura de la vida ya sabemos que las cosas contaminan, ya sabemos todo eso y siguen haciendo. Entonces por ahí sé que suena un poco duro, pero me parece
qué es el siguiente paso para mí. Tal cual, muchas gracias, muy bueno el aporte. Sí, para mí tiene que ir la capacitación acompañado por sanciones porque lamentablemente somos hijos del rigor. De hecho, ahora está en modificación el Código Penal de Argentina porque justamente el capítulo se llama Delitos contra la Salud Pública y quieren reformular que sea delitos contra el ambiente para darle como objeto jurídico protegido al ambiente, o sea, la flora, la fauna en sí misma. Y eso que decías de que vos ves que tiran de los vehículos tal cual, o vas y ves, qué sé yo, una roca, una montaña pintada con graffiti, que eso también es al patrimonio natural, una afectación. Ha habido casos, de hecho, en Córdoba, de que en las altas cumbres había pintado una familia, había puesto su nombre, qué sé yo, y después, bueno, la policía ambiental rastreó esa familia y les puso una multa y tuvieron que despintar el lugar, etcétera, etcétera, poniendo sanciones para tratar de volver las cosas al estado natural, lo que decía el 41 que vimos en la primera clase, y me parece que se requiere no solamente la capacitación, sino el tema de las sanciones para acompañar esa capacitación. Lo que veíamos siempre en derecho penal, ¿no? La disuasión, la abstracta y se acuerdan y la concreta de cómo uno actuaba, me parece que es parte de todo eso. Y las políticas continuas también, ¿no? En innovar, utilizar la tecnología en muchos lugares, por ejemplo, para que no se armen basurales por ahí, ponen cámaras iluminando, ven las patentes, hacen seguimiento de las patentes, no sé, pensando en el río, en lugares típicos en donde sabemos que la gente va o en los baldíos y tira residuos, poniendo sanciones, por ejemplo, hoy por hoy, muchos países de Europa para disminuir la cantidad de residuos te cobran por kilo de residuo que vos descartás. Entonces, con eso fomentás la adecuada separación de residuos, que tengas composteras y con eso disminuís los residuos orgánicos. Me parece que nos falta un montón para llegar a eso, pero por un lado tenemos que empezar, ¿no? Porque si no, no vamos a empezar nunca por ningún lado, ¿no? Y siempre vamos a estar como estamos, lamentablemente, ¿no? Así que, bueno, gracias ahí por el aporte. ¿Alguien más que tenga algún comentario, duda, pregunta, lo que sea? Bueno, total la clase se está grabando. Me encantaría que después de hoy ver a algunos que hagan algún mensajito en las redes como parte de esto que hablamos de capacitar al resto, digamos, a nuestro entorno. Me parece que estaría bueno hacer algo al respecto y si quieren me arroban y contribuimos entre todos a este cambio. Digamos, en nuestra sociedad también depende de uno. Si uno, como yo le decía, si uno quiere que cambie algo, primero tiene que cambiar uno, ¿no? Entonces, utilizar estos medios de difusión me parece que está bueno, pero es utilizar la tecnología de manera positiva, ¿no? Así que bueno, nada, si no hay más dudas, comentarios, aportes, doy por terminada la clase, los dejo ir un rato antes y bueno, nada, a disposición mi mail para cualquier cuestión que se les ocurra. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a todos por la presencia y muchísimas gracias, Belén, por tu colaboración que ha sido muy importante y esclarecedora para todos nosotros en esta diplomatura. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Chao. Que estén bien. Chao, chao. Chao, hasta Gracias. luego.